Hola queridísimos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo noticias súper importantes de Warzone Mobile. Como todos ya saben, Warzone Mobile tuvo una actualización ayer en la noche. Esta actualización únicamente y exclusiva para los iOS. Hoy les mostraremos todo lo que trajo esta nueva actualización. Además, ¿cuándo será la actualización para Android? Ya tenemos fecha. Pero antes de empezar con el video, quiero mandarle un fuerte saludo a todas las personas que han comentado en el último video. Y recordarte que si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte para que te enteres de todas las últimas noticias de Warzone Mobile. Ahora sí, comenzamos. Warzone Mobile en el día de ayer nos has dejado ver esta publicación, la cual habla de la nueva actualización que tuvieron los dispositivos iOS. Además nos deja ver que se enfocaron más en los errores que estaba padeciendo el juego. Y no solo eso, nos dice que agregarán los 30 FPS también para los iOS. Como todos ya lo saben, esos 30 FPS también fueron incluidos en los dispositivos Android, el cual tuvo mucho revuelo entre la comunidad. Mucha gente se quejó en ese tiempo, pero Warzone es muy claro al hablar de este tema. Todavía no tenemos notas del parche generales para esta actualización, ya que se encuentra centrada principalmente en correcciones de errores, mejoras y optimizaciones. Esta vez no contará con nuevas funciones o contenido nuevo, pero esta vez tenemos un límite de 30 FPS implementado para los iOS. Esto se hace por las mismas razones de prueba de optimización que describimos anteriormente para Android. Y con suerte, el límite solo estará disponible por un periodo de tiempo igualmente de corto. Así que ya lo saben chicos, Warzone Mobile tiene que poner 30 FPS en dispositivos iOS. Y esto para probar el rendimiento y la optimización. Y lo más importante, parceros, es que si esto sale muy bien, pues será por un periodo de tiempo muy corto. Así que no hay necesidad por qué alarmarse. Ok, ahora miremos qué fue lo que corrigieron. Y para hacer eso, toca ir directamente a la fuente. O sea, a ustedes los que están jugando. Gracias al señor Cristian que nos ha dejado esta información. Por cierto, saluditos Cristian. El chico Cristian cuenta con un dispositivo iPhone, por lo que es la persona más indicada para decirnos todo lo que trajo esta actualización. Número 1. Ahora ya podrás ver cuando estás buscando un compañero. Con esta función solamente contaban los dispositivos Android, pero luego la actualización ya pueden observar cuando se están uniendo sus compañeros. Número 2. Mejoraron la conexión con los servidores actuales, es decir, que si ahora usas el Upgil Booster, tendrás una mejor conexión que antes. Y esto lo confirmó nuestro amigo Cristian. Número 3. Bajaron el consumo de almacenamiento en los dispositivos iOS. Como pueden observar aquí dice 6, antes pesaban 9. Número 4. El daño de caída lo cambiaron al de modo Warfare 2. Ahora te hace más daño al caer. Hasta el momento, eso es todo lo que hemos registrado. Y si has notado algo diferente que se me haya pasado, no olvides comentarlo. Te estaré leyendo. Ahora hablaremos de la nueva actualización para Android. ¿Qué día será la próxima actualización de Warzone Mobile? Y si los dispositivos Kirin por fin los integrarán. Esto y mucho más vamos a contarle a continuación. Pero antes, si has llegado hasta aquí es porque el video te ha gustado. Te invito a que no olvides dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas de nada. Muchas personas creen que la actualización de Warzone Mobile saldrá para el día de hoy. Esto se debe a que Warzone Mobile hizo la actualización para los dispositivos iOS. Por ende, las personas piensan que Warzone Mobile tendrá la actualización en Android para hoy. Y lo cierto es que varios youtubers han confirmado creando cierta desinformación para toda la comunidad. Repito, Warzone Mobile tiene como fecha estipulada el día 12. En esta fecha podría salir muy posiblemente la actualización. Pero ojo, nada es escrito. Puede que salga antes o puede que salga después, pero la fecha más aceptable sería el día 12. Y si se preguntan qué traerá de nuevo esta nueva actualización, pues es muy fácil saberlo. Esta próxima actualización se concentrarán solamente en errores y optimizaciones. Como se habrán podido dar cuenta, son muchos los errores que presentan en los dispositivos pero lo Android. Más importante es el tema de los Kirin. Para los que no saben, los procesadores Kirin aún ni siquiera pueden instalar el juego. Desde que ha salido la beta, jamás han podido jugar una sola partida. Sí, así como lo oye, los dispositivos Kirin ni siquiera han podido lograr jugar una sola partida. Y es que los desarrolladores de Warzone no quieren hablar nada al respecto de este tema. Por más que se le ha preguntado y por más que le han hablado, siempre tratan de guardar silencio o evadir el tema. Lo cierto es que en esta actualización es muy posible que tampoco lo integren.
pero lo más probable es que en la temporada 5 venga obligatoriamente, en caso de que esta actualización no lo saque. ¿Por qué estoy tan seguro que podría venir en la temporada 5? Pues Warzone Mobile ya probó el rendimiento en varios dispositivos. Creo que en la mayoría de los dispositivos ya pueden jugarlo los dispositivos gama baja, simplemente están arreglando los errores que aún presentan. Y si analizamos, en los iPhone ya se puede jugar, en los Android de gama alta también pueden jugar, hasta los de gama baja. Así que lo que resta simplemente es probar este procesador. Una vez se ha probado este procesador, seguirá una segunda actualización para mejorar sus errores o el tema de optimización y rendimiento para estos dispositivos. Y una vez terminen esto, ya podrán asegurar que Warzone Mobile ya está a punto de salir globalmente, porque es lo único que tienen pendiente. Y al parecer quieren dejarlo para lo último. Así que basándonos en toda esa información, podemos entender que Warzone Mobile debe hacer esto en la temporada 5, ya que tiene una fecha programada para el mes de otoño. Por ende, debemos entender que en la temporada 5 deberían trabajar con los dispositivos y si estos no lo logran hacer, obviamente Warzone Mobile tendría que ser aplazado, hasta que por fin logren integrar los dispositivos Kirin, ya que hay muchas personas que los están esperando. Y como saben, los dispositivos Kirin los tienen muchos chinos, y estos son uno de los públicos más grandes que tiene la comunidad gamer, por lo que será imposible que lo dejen por fuera. Bueno, hasta aquí les traigo la información. Estaré al tanto si consigo nueva información para traerles. No olvides estar pendiente del canal del Kraken. Nos vemos. Chao, chao. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare.